Pues bien, amigos, amigas, una boda suntuosa, una boda que seguramente deseaba Santiago Nieto para él y su ahora esposa, Carla Humphrey, una boda muy polémica y escandalosa, sí, una boda que se puso en la agenda nacional, en la que hay quienes dicen eres un traidor y hay quienes dicen, pues bien por Santiago Nieto, que es coherente, y hay quienes dicen por qué lo crucifican si simplemente él ha ganado su dinero trabajando. Claro que tuvo el derecho en hacer su boda como le diera en gana, siempre y cuando sea dinero lícito. Ha dado la cara al pueblo de México, amigos, amigas, y esto dice Santiago Nieto. Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas. Venga, pues ahí incluso en este video, Iber Alejandro le decía traidor, ¿verdad? Charlie Jiménez decía felicidades por pensar sabiamente, primero lo personal, familiar, que son la base de una tranquilidad personal, licenciado Santiago Nieto Castillo. El meollo, amigos, amigas, se va en medio de una infinidad de cuentas bancarias congeladas y llega, por supuesto, Pablo Gómez, quien se dice un hombre íntegro, honesto, incorruptible, pero se ha preguntado, ¿quién es Pablo Gómez? Ahorita llegamos a ese punto tan importante. Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, justamente esto decía hoy en la conferencia matutina. Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más? Bueno, es lo que decía Pablo Gómez, perredista, de extracción perredista, ¿verdad? Ahorita le comparto, porque obviamente también Ricardo Monreal decía, José Cárdenas, Ricardo Monreal quiere contratar al extitular de la UIF, Santiago Nieto, como asesor en el Senado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué decía Ricardo Traicionín Monreal? ¿Verdad? O leña del árbol caído. No. Porque lo que era hace 2 días un servidor ejemplar, ahora es un traidor. Y no me sumo a ese coro. Creo que nos falta más reflexión. Para mí, él y su esposa merecen todo el respeto. No me meto a las cosas privadas, incluso yo estaba invitado a la boda. Y yo creo que muchos estábamos invitados a la boda. No pude ir porque tuve agenda legislativa y para mí ha sido muy difícil salir del país. Pero esta reforma que hicimos en materia de austeridad, la recuerdo muy bien porque había primero 5 años, luego 10 años, para que no puedan trabajar en el sector público aquellos que son del sector público. Privados sí pueden, sí pueden, en académica, sector académico y sector, sí, hay imposibilidad para el sector privado con lugares estratégicos como energía, como CFE, como, no, con el trabajo. Es discutible, pero obviamente es una... Ahí está lo que decía justamente Ricardo Monreal referente a esto, bueno, de lo de la austeridad. Repito, una boda que sigue pues en el escenario, en el reflector nacional, ¿verdad? Es curioso cómo pues así nada más, bueno, pues se va y ya no quiere, entregó su renuncia, órale, pero es un personaje clave, amigos, toda la información financiera, bloqueos, movimientos de grupos delictivos, de mañosos, inclusive de estos personajes
que se dedican a la maña, de políticos corruptos, de funcionarios corruptos. Trae toda la información del panorama nacional, justamente Santiago Nieto en ese sentido. Uno de ellos, bueno, pues Emilio Lozoya, que por cierto, amigos, amigas, Emilio Lozoya, este personaje, se habla que estaría negociando y ofrece a Lozoya reparar el daño de $5,000 millones en una pues audiencia. Dicen que es la oferta mediante la entrega de 3 inmuebles y dinero a cambio de que la Fiscalía General de la República retire las imputaciones y sean cancelados los procesos en su contra por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Es lo que se comenta referente a Emilio Lozoya, un personaje que, bueno, pues está entre ceja y oreja, ahí obviamente con Santiago Nieto, bueno, pues traía el caso muy, muy en corto, ¿verdad? Se dice que los litigantes han señalado que durante la audiencia que va a celebrar en el Centro de Justicia, en el Reclusorio Norte, también expondrán esta posibilidad, ¿no?, de que Emilio Lozoya siga cooperando con el Estado y pues vamos a ver qué ocurre, porque obviamente, bueno, pues ahorita el tema principal, amigos, amigas, es justamente pues Santiago Nieto, que trae así como en jaque a muchos, ¿verdad? Pero ¿quién es Pablo Gómez, el nuevo encargado de la UIF tras la salida de Santiago Nieto? Pablo fue nombrado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de esto, de la boda. El nuevo encargado de la UIF es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y un político de carrera en México. De acuerdo a su biografía, destaca la participación dentro del movimiento estudiantil del 68, especialmente su detención durante el 2 de octubre. Derivado de esto, pasó 3 años en el bote y después de su salida se reincorpora al movimiento. Años más tarde, en el 76, obtiene su grado en economía. Durante su trayectoria política, Pablo Gómez siguió la tradición izquierdista. A final de la década de los 70 estuvo ligado al Partido Comunista Mexicano y en el 79 es elegido como diputado por la coalición de izquierda. Es entre el 82 y el 88 que funge como presidente del Partido Socialista Unificado de México. Al final de este periodo y tras la creación del famoso Partido de la Revolución Democrática, el PRD, es nombrado vicecoordinador del primer grupo legislativo de la recién formada fuerza política encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Fue uno de los principales impulsores del plebiscito, amigos, para formar un gobierno propio para el entonces Distrito Federal y un férreo opositor del rescate a la banca conocido como el mentado Robaproa, y formó incluso parte del grupo de la Cámara de Diputados que buscó que se hiciera pública la lista de beneficiarios de ese ejercicio, ¿verdad? Asimismo, participó en la investigación que terminó con la salida a la luz del llamado Pemex Gate, que descubrió el uso de cuotas sindicales de Petróleos Mexicanos Pemex para financiar la campaña de Francisco Labastida en el 2000. El escándalo culminó obviamente con una multa por $1,000 millones contra el PRI, luego de perder por primera vez la presidencia ante el entonces candidato del PAN, Vicente Fox. ¿Cuál es su relación con el obradorismo? A pesar de la relación ideológica y los encuentros en su trayectoria política, Pablo Gómez ha chocado en algunas ocasiones con López Obrador o con personajes cercanos al presidente de la República. Durante la elección del 2000 para la jefatura de gobierno del entonces DF, Pablo Gómez compitió y perdió frente a Andrés Manuel López Obrador. Más tarde volvió a competir por el puesto frente a Marcelo Ebrard y perdió de nueva cuenta. Hasta agosto del 2021 sirvió como diputado federal por parte de Morena. El nuevo encargado de la UIF también ha publicado varios libros, principalmente sobre el movimiento estudiantil del 68, pero también sobre los gastos del presidente Salinas de Gortari a través de la famosa partida secreta de este presupuesto y de las elecciones del 88, en las que califica al proceso como un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y describe la discusión que se vivió en la Cámara de Diputados. Bien, amigos, amigas, eso es parte de lo que es Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF. Entrón, luchador, sí, le da con todo, sí, ¿verdad? Aquí está,
Pablo Gómez, un histórico del PRD, para acabar a la maña. El economista se encargará de dirigir el organismo que combate la corrupción tras la caída de Santiago Nieto, y es el quien vemos en pantalla, Pablo Gómez, amigos, amigas, ¿verdad? Pues decía Darío Celis, si quieres, manda un tuit diciendo que renunciaste. Gertz Manero se deshizo de su enemigo en la UIF. Habrá que ver lo que pasa en las próximas semanas con Pablo Gómez en el cargo. Decía en su columna, con la salida de Santiago Nieto de la UIF, hay un ganador y un importante sector que aparece como el perdedor de esta historia. El primero, sin duda alguna, es el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, que solito se le fue su enemigo que estaba empecinado en derrocarlo del cargo. De todos es sabido el profundo distanciamiento entre ambos personajes, que se tradujo en jaloneos, disputas y filtraciones para afectar sus respectivas reputaciones. Santiago Nieto, señalado por él a la más radical de la 4T y por el entonces jefe de oficina de la presidencia, Julio Scherer, de haber construido una ambiciosa agenda personal teniendo como pivote a la UIF. Por temor a ser investigados, muchos del círculo de Andrés Manuel López Obrador prefirieron guardar las formas, otros no, como Gertz, quien nunca dejó de acusar recibo de los señalamientos de Santiago y de responder a cada una de sus embestidas. Quizá uno de los asuntos que más indignaron al fiscal fueron las últimas filtraciones que se adjudicaron a Santiago Nieto en torno al escandaloso caso de su familia política, ¿verdad? Ahí se viene el asunto. Vamos a ver hasta dónde también Pablo Gómez viene con esta consigna de darle, pues ahora sí que la presión a Alejandro Gertz Manero, un personaje que a raíz de su ineficiencia se ganó el mote, amigos, el mote de Gertz Florero. Sin embargo, Pablo Gómez viene también con esta esperanza de que presione y que ya Alejandro Gertz Manero deje de hacerse pato y que siga entregándole pues obviamente resultados al pueblo de México, ¿verdad? ¿Qué es lo único que se pide? Resultados. Gertz Manero no está para nada en la confianza del pueblo. Por parte del currículum que podemos ver de Pablo Gómez, podría ser que si sigue con esa fuerza de aquella juventud rebelde, luchadora y con esa sangre aguerrida, pues creo que Alejandro Gertz Manero en este momento se pone nervioso más que contento, porque Santiago Nieto también fue prudente, fue meticuloso y solamente hacía los señalamientos que en su momento era necesario remarcar, pero creo que ya necesita recibir la verdadera presión Alejandro Gertz Manero. Hay que darle tiempo al tiempo, el beneficio de la duda. El tiempo es sabio y pone todo en su lugar tarde que temprano. Y es que, como les decía, Santiago Nieto deja la UIF con miles de bloqueos bancarios y acciones pendientes. Vamos a ver quién le quiere pedir o llegar al precio o negociar ahí con Pablo Gómez para que le libren pues las cuentas. Sabemos que hay muchos bloqueados por parte de la UIF y era pues una persona que se ganó no solamente la confianza, sino también el cariño de la gente. Y es que hay machuchones con cuentas congeladas, verdaderos poderosos dentro de la política mexicana, amigos, amigas. Esto se va a poner buenísimo, estaremos atentos a esta noticia en desarrollo. Por lo pronto, póngale like al video, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Su comentario es muy importante. Sí, debió renunciar tal cual lo hizo Santiago Nieto, ¿verdad? El presidente de la República también hizo muy bien en recibir la renuncia. ¿Usted qué opina, mi amigo, mi amiga?